Bienvenidos a Cruza de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el arquitecto Francisco González Gómez para conversar sobre el poeta mexicano Enrique González Rojo. Francisco, además de ser ingeniero arquitecto, es autor de numerosos libros sobre historia de México y profesor y catedrático universitario también de muchísimos años. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muy bien. ¿Qué pasó, Luis? Me da gusto saludarte. Comencemos desde el principio, Francisco. ¿Quién fue Enrique González Rojo? Enrique González Rojo, Arthur, como en la última etapa pedía que se le llamara para rescatar el apellido de su padre, Arthur. Fue un poeta, un filósofo, un profesor, un político de izquierda mexicano. Un hombre excepcional en muchos sentidos y un hombre que aportó ideas y cuestiones claves para entender la realidad nacional. En ese sentido, Enrique pues desempeña un papel importante en el ala revolucionaria de la izquierda mexicana. Francisco, ¿cómo es que tú conociste a Enrique González Rojo? ¿Cómo comenzaste a tener relación con él? Bueno, en la escuela de arquitectura del Politécnico, fui condiscípulo del hijo de Revueltas, Fermín Revueltas. Él y otros más recibimos una invitación para formar un círculo de estudios en el cual estaba su papá. Cuando hablas de círculos de estudios, estás hablando de un círculo de estudios de marxismo, de leninismo. Un círculo de estudios de marxismo, en el cual estaba su papá. Él lo coordinaba. Y en ese sentido, también asistió en un momento dado Enrique González Rojo. Después de unos meses de estar en el círculo de estudios y cuando fundaron la Liga Leninista Espartaco, nos invitaron a pertenecer. Yo participé, yo entré, me incorporé a la Liga y ahí empecé a tener una relación más estrecha con Enrique. Y con los otros tres fundadores de la Liga, con Revueltas, con Jaime Labastida y con Eduardo Elizalde. Cuando hablas de la Liga Leninista Espartaco, ¿a qué agrupamiento te estás refiriendo? ¿Cómo les explicarías a la gente que nos está viendo en otros países de esa experiencia específica de la izquierda mexicana? En ese sentido, la crisis del movimiento comunista, que se inicia expresamente, abiertamente, a partir del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, dio origen a que muchos militantes inconformes del Partido Comunista empezaran a criticar. Revueltas, que ya traía una larga trayectoria de señalamiento crítico al Partido Comunista y lo que era, junto con otros compañeros, los que acabo de decir, formaban la célula Carlos Marx, y entonces estos empezaban a criticar al partido. Su crítica fue considerada liquidacionista, revisionista y todos los demás calificativos que usaban. Rompieron, los obligaron a salir del partido, los expulsaron finalmente, y luego a partir de ahí se estuvieron ligados a otra organización donde tampoco encontraron eco para poder formular, desarrollar sus tesis, y dieron origen a la formación de la Liga. A partir de la Liga y de esas fechas, estamos hablando de 59, que se da la crisis, y luego la fundación de la Liga, que se da en 60. A partir de ahí, ya la crisis del Partido Comunista Mexicano era muy profunda. A los pocos, 2, 3 años después, terminó disolviéndose el Comité del Distrito Federal del Partido Comunista,
y saliendo muchos militantes, disminuyéndose mucho la militancia. Pero entonces la Liga Leninista Espartaco es una expresión de la crisis que vivió el movimiento comunista mexicano a partir de esos años. Francisco, ustedes como parte de la Liga, y por supuesto Enrique González Rojo, hablaban de la inexistencia histórica del Partido Comunista Mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Porque el partido como tal ahí estaba, se había formado desde 1919. Claro, lo que señalaba era una cuestión muy clara, que revueltas, pues insistía mucho en llamarlo así, como inexistencia, o como luego Enrique dijo, la irrealidad, que era a partir de la idea de que el Partido Comunista no desempeñaba su papel y que no era un verdadero partido comunista, que entonces, en ese sentido, no era una realidad histórica. Por lo tanto, históricamente no tenía una vigencia, no tenía una realidad, y en ese sentido era la tesis de revuelta. Mucho más accesible era plantear que el Partido Comunista como tal no era un verdadero partido comunista y que no desempeñaba el papel que tenía que desempeñar como un partido comunista. Francisco, Enrique González Rojo fue una figura clave en lo que llamaríamos el movimiento para conocer, estudiar a Luis Althusser en México, el althuserianismo. Bueno, eso es muy posterior. Eso es muy posterior. Estamos hablando... brincando en el tiempo. Sí, cronológicamente podemos decir que al interior de la Liga hubo una crisis provocada esencialmente por la crisis en el movimiento comunista internacional. Hay que tomar en cuenta que para aquellos años, estar al pendiente de lo que sucedía en el Partido Comunista, de la Unión Soviética, de lo que sucedía en el movimiento comunista internacional, era fundamental para todos los comunistas. Todos pensábamos que en buena medida esa organización que se hacía llamar Partido Comunista lo era en la medida en que recibía el respaldo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y se pensaba que probablemente a raíz de revueltas, sobre todo a raíz de la crisis del partido, expresada la crítica de Khrushchev a Stalin, a los crímenes de Stalin, habría una desafiliación de aquellos partidos que no tenían una presencia importante. Y eso nunca se dio. Eso nunca se dio porque había una relación pragmática del partido del PECUS en relación con lo que se llamaba el Movimiento Comunista Internacional, que finalmente ya estaba en crisis y terminó pues en lo que conocemos ya. Primero ya estaba disuelta la Tercera Internacional y ya con la desintegración paulatina del Movimiento Comunista Internacional en diversos partidos que fueron desapareciendo muchos de ellos, y luego pues finalmente la crisis condujo al Partido Comunista Italiano, dirigido por Togliatti, y al Partido Comunista Francés, también pues a ir menguando su militancia, su presencia, y finalmente a desaparecer ambos partidos. Pero eso fue muchos años posteriores. Antes, en el caso del Partido Comunista Mexicano, nosotros estábamos muy al pendiente de lo que sería en la URSS y en el movimiento comunista. Cuando surge la discrepancia entre la Unión Soviética y China, los partidos comunistas de esos países, entonces hay una definición al interior del movimiento de quienes veíamos como la cabeza del movimiento al PECUS o al Partido Comunista Chino. Y los planteamientos del partido no eran conocidos en México. Eran Francisco, conocidos. y en Enrique González Rojo, ¿en dónde se ubica en esa? En ese sentido, Enrique González Rojo y yo, más otros compañeros, empezamos a manifestarnos como partidarios del Partido
Partido Comunista Chino y del partido y del maoísmo. Eso nos llevó finalmente, sin que fuera la causa explícita, a romper con Revueltas, ya que Revueltas, Eduardo Lizalde y otros compañeros salieran. Y entonces nos quedamos nosotros solos. En ese sentido, Enrique González Rojo y yo y otros compañeros empezamos a difundir el maoísmo y a buscar la conexión con otros grupos maoístas que empezaban a apuntar y a formarse en este movimiento comunista mexicano que estaba dándose una enorme dispersión y el surgimiento de muchos grupos, muchos de ellos vinculados al pensamiento de Mao Zedong. Francisco, ¿qué tal era Enrique González Rojo como poeta? Era muy buen poeta, un poeta exquisito, un poeta que tocaba todos los temas, no rehuía ninguno. En particular se hizo muy famoso por algunas de sus poesías eróticas. Hay una muy bonita que todo el mundo cita, que todo el mundo se refiere, cuando dice, una vez empezó así, una vez me enamoré de una comunista, de una trotskista que tenía las piernas más hermosas del movimiento comunista mexicano. Y a partir de ahí va desarrollando. Irreverente. Sí. Entonces era muy buen poeta. Para mí ¿A tu generación como poeta le llegaba su mensaje? ¿Cómo? ¿A tu generación como poeta su poesía le llegaba? Como no, muchísimo. ¿Ustedes? Muchísimo, no, muchísimo. Nos gustaba mucho la poesía de Enrique. Enrique se ganó un espacio muy importante. En aquella época estaba en la Espiga Motinada, donde estaba Jaime Labastida, Heraclio Cepeda, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, que eran la Espiga Motinada. Augusto Shelley, Shelley sí estaba ahí. Sí. Sí, entonces, en ese sentido, pues la Liga tenía mucha relación con los poetas y Enrique era uno de ellos destacado, muy destacado. Sin embargo, además de que tenía sentido su poesía para ustedes como generación, una de las cosas más interesantes es que siguió su poesía haciéndole sentido a las generaciones que siguieron después. Hay muchos jóvenes hoy que reivindican la poesía de Enrique González Rojo. ¿Cómo explicarse eso? ¿Cómo lo explicarías tú? Porque Enrique siempre estuvo vigente. Enrique siempre estuvo pendiente de la evolución de la vida política nacional y del sentir de los jóvenes. Enrique nunca perdió el contacto con el movimiento. Enrique siempre tuvo mucha relación con los jóvenes, mucha. Por un lado era maestro universitario, de bachillerato, luego de las escuelas de nivel superior, posgrado. Enrique era muy buen maestro. Hizo un libro bueno, muy bueno, Teoría Científica de la Historia, y a partir de ahí se hizo altuseriano. Ahí tuvimos un choque por su altuserianismo, porque de ahí sacó la idea de una idea falsa de la práctica teórica, o sea, de una teoría un poco alejada de la práctica. Fíjate qué curioso y contradictorio. Si bien planteaba eso, Enrique nunca perdió el contacto con la práctica, nunca perdió el contacto con el movimiento, y al contrario, desempeñó un papel importante en la difusión de la teoría marxista y en la constitución de muchos grupos que sean partidarios de eso. En particular, recuerdo el papel desempeñado en la fundación de la Coordinadora de Línea de Masas, donde él, vinculado con el Frente Popular de Zacatecas, que era esencialmente un movimiento de agrupaciones campesinas, él
desempeñaba un papel relevante como teórico, como dirigente político, como difusor de las ideas del marxismo entre los campesinos. Pero no solo entre los campesinos, también entre los obreros. En ese sentido, Enrique siempre estuvo vinculado a los sindicatos, particularmente al un sindicalismo independiente que existe todavía en torno del Frente Auténtico del Trabajo. Entonces Enrique estuvo vinculado al movimiento campesino, al movimiento sindical y a los estudiantes. Eso hacía que su poesía y sus planteamientos no perdieran vigencia. Al mismo tiempo era un hombre extraordinariamente culto, un gran conocedor de los filósofos clásicos, del psicoanálisis, crítico de Freud, de Lacan, al día con los grandes debates intelectuales en el terreno de la filosofía. Último libro. ¿Cómo hacerle para tener un pie en un lado de esta realidad que tú explicas de los campesinos, los mineros, etcétera, etcétera, y por el otro en este terreno de la filosofía? Pues me lo explico por la enorme capacidad de trabajo de Enrique. Porque además, una vez que superó el altrusianismo, que lo superó, sigues ajustando cuentas con él. Sí, ya reemprendió una visión más, no sé si el término sea ortodoxo, pero más vinculada a un marxismo maoísta mucho más consecuente. Entonces, en ese sentido, siempre estuvo preocupado por las cuestiones teóricas. Las críticas, hay 4 tomos pequeños acerca de la visión filosófica de González Rojo. El último está dedicado a revisar críticamente la obra de José Revuelta y es seguro, sin duda, una de las mejores, de las más serias revisiones críticas de la obra de José Revueltas. Francisco, cuando al final de su vida le preguntaron a Enrique que de no ser él, ¿quién quisiera ser? Él dijo que quería ser una especie de Marx, Bakunin y Freud a su manera. ¿No te parece interesante que esta reivindicación de Bakunin en un hombre que había sido tan ortodoxo en su pensamiento? No, porque en ese sentido, él se alejó como muchos de nosotros sin desconocer las aportaciones de Lenin, ni renegar de Lenin. Nunca. Él nunca renegó de Lenin. Empezamos a ver cómo la teoría del partido, de la formación del Partido Socialdemócrata ruso, que derivó en el del Partido Bolchevique, era producto de una situación específica de la Unión Soviética, de Rusia, y que era difícil copiar la experiencia para adaptarla a otros países, que en ese sentido, sin renunciar a la conveniencia y a la importancia de tener un partido, habría que retomar algunas cuestiones críticas, la importancia de la espontaneidad del movimiento, y en ese sentido, la crítica de Bakunin a los aparatos burocráticos y a la crítica profunda de la existencia del Estado. Al final de su vida estuvo en el centro su preocupación por la autogestión. En ese sentido, es una herencia de su vinculación con la teoría de Bakunin. Él retoma por 2 vías. Por un lado de Bakunin y por otro lado de Revueltas, que también hace, después de la experiencia del movimiento del 68, como centro el problema de la autogestión. Y Revueltas, que nunca renunció ni renegó de Pepe, retoma eso y procura desarrollarlo la teoría de la autogestión. Entonces se manifiesta a partir de favorable a la teoría de la autogestión. Francisco, ¿tú dirías que su poesía, su filosofía,
su pensamiento intelectual en lo general, ¿marchan separados o están integrados? No, están integrados. Están integrados. No hay, no es un teórico por acá que desarrolla otras ideas, sino que es una persona que está interesada en el movimiento. Su último libro se llama En marcha rumbo a la concreción, se llama su último libro. Y en ese libro trata de plantea una visión filosófica, pero una visión filosófica además ligada a la práctica y ligada a la crítica, como tú dijiste bien, de Lacan y de Freud. Él rescata también al final de su vida lo que se convierte para muchos sectores del movimiento comunista en algo importante, por ejemplo, Castoriadis, el problema del psicoanálisis. Y Enrique se preocupa mucho por eso y entra a la crítica de Freud y a la crítica de Lacan en este libro, que es poco conocido. Es un libro que hicieron 1000 ejemplares en la Universidad de la Ciudad de México, porque la obra teórica y poética incluso de Enrique es poco conocida, poco difundida, desgraciadamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos cayó ya la guillotina del tiempo. Ni modo, Luis. La remembranza. Me da mucho gusto estar contigo.